Una chapa metálica delgada está aislada en su cara trasera y su cara delantera está expuesta a la radiación solar. La superficie expuesta de la chapa tiene 0.6 de absorbencia para radiación solar. Si esta radiación incide sobre la placa con una potencia de 450 watts sobre metro cuadrado y la temperatura del aire que la rodea es 25 grados centígrados, determine la temperatura de la chapa cuando la pérdida de calor por convección es igual a la energía solar absorbida por la placa. Suponga que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 50 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado y desprecie la pérdida de calor por radiación. Aquí como tal tenemos estos parámetros, estos son los parámetros de entrada, pero tenemos que tener en cuenta que nos dice que tener en cuenta que el calor por absorción de la radiación solar es igual al calor, a la pérdida de calor por convección como tal. Quiere decir que la transferencia de calor, de energía, en este caso, por absorción solar, es igual a la pérdida de calor por convección. Ahora, para eso, tenemos que entablar las ecuaciones de cada lado de esta igualdad. Entonces, decimos de que esta representa el coeficiente de absorbencia solar. Aquí le podemos solar, que es esto, es igual a la transferencia de calor por convección. En este caso, esta H es el coeficiente de convección, o en este caso, pues la transferencia de calor por convección que se está haciendo. ¿Cuál es ese coeficiente como tal? Esta A es el área del cuerpo. TS representa la temperatura que se encuentra en la superficie, o sea, en este momento, ¿qué temperatura hay aquí? Lo desconocemos porque es lo que vamos a hallar como tal. Y T quiere decir que es la temperatura ambiente que está por fuera, que es la que nos está entregando el problema. Ahora, esto de aquí lo podemos definir como el coeficiente de absorbencia por radiación, en este caso 0.6, que me multiplica el área como tal, que me multiplica la potencia y nos dice si esta radiación incide sobre la placa con una potencia de 450 watts sobre metro cuadrado. Entonces, por 450 watts sobre metro cuadrado. O sea, el coeficiente de absorbencia solar, que nos lo dan 0.6, por el área, por la potencia que incide como tal. Aquí no es 700, aquí es 450. Tener en cuenta eso. Aquí es 450. Esos son los datos que tenemos. Esto es igual al coeficiente de convección o transferencia o pérdida de calor por convección. En este caso, el ejercicio nos dice que es 50 watts sobre metro cuadrado. Y aquí por grado centígrado. Multiplicado por el área, que lo desconocemos porque en el problema no nos están dando la dimensión de esto. Por área, que nos multiplica la temperatura TS, o sea, la temperatura en la superficie, que es lo que vamos a hallar, lo desconocemos, menos, porque nos dice, determine la temperatura de la chapa, o sea, la temperatura de la chapa como tal, eso es lo que vamos a hallar, menos la temperatura ambiente o la temperatura lejana, que es 25 grados centígrados, que es la que rodea todo nuestra chapa como tal, entonces menos 25. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar este TS con esta igualdad que tenemos. Pero, si nosotros analizamos, al lado izquierdo de la igualdad tenemos un área que desconocemos, pero como tal no lo necesitamos esa medida.
Y al lado derecho de la igualdad tenemos otro área que también desconocemos la medida. Como este multiplica, pues pasaría a dividir y se nos cancelaría. Pero como tenemos el mismo valor al lado izquierdo y derecho de la igualdad, este área lo podemos cancelar como tal. Entonces nos quedaría 0.6 que me multiplica 450 watts sobre metro cuadrado, que es igual a 50 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, que me multiplica la temperatura de la superficie menos 25, o en este caso pues 25 grados. Este que nos está multiplicando lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir, pero antes de eso nosotros podemos resolver esto de una vez. Tenemos 0.6 que lo multiplicamos por 450. Eso nos da 270 como tal. Entonces, nos quedaría 270 watts sobre metro cuadrado, que es igual a 50 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Aquí en paréntesis, temperatura de la superficie menos 25. Ahora, esto que multiplica, lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces, nos quedaría 270 watts sobre metro cuadrado sobre 50 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado, que es igual a la temperatura de la superficie menos 25. En ese orden de ideas, si nosotros multiplicáramos este con este y este con este, obviamente este lo multiplicaríamos con esto y este lo multiplicaríamos con esto. Sería la ley de la orejita. Entonces tendríamos 270 por watts, pues nos daría, vamos a dejarlo a este lado, 270 por watts, vean, numerador con numerador, por metro cuadrado por grado centígrado. Eso sobre lo que tenemos aquí, que sería 50 por watts, organizando esto, quedaría 50 watts por metro cuadrado. O metro cuadrado por 50 por watts. Organizando, pues sencillamente nos quedaría 50 por watts por metro cuadrado, que es igual a la temperatura en la superficie menos 25. ¿Ya qué va con esto? Pues de que este watt con watt lo podemos cancelar y este metro cuadrado lo cancelamos con este metro cuadrado y esto nos está dividiendo. Entonces 270 dividido en 50 nos da 5.4. 5.4 ¿qué? Grados centígrados, que es lo que está en el numerador. Entonces nos quedaría 5.4, pues ya sabemos que es por la unidad de medida que es grado centígrado. Entonces, grados centígrados es igual a la temperatura en la superficie menos 25. Como ya sabemos que estos 25 grados y está restando, nosotros esos 25 grados centígrados lo pasamos al otro lado de la igualdad a sumar. Por lo cual nos quedaría una suma de 5.4 más 25, que es igual a la temperatura en la superficie. Si nosotros sumamos a 5.4, le sumamos 25, nos da 30.4. Entonces nos quedaría 30.4 grados centígrados es igual a la temperatura en la superficie. Como conclusión, la temperatura en la superficie, según las condiciones dadas, es igual a 30.4 grados centígrados. Entonces, esa sería la respuesta a nuestro problema. Aquí, ¿por qué hicimos esta igualdad? Porque es que el mismo problema nos lo está planteando. Nos está diciendo, determine la temperatura de la chapa, ¿sí? La temperatura de la chapa de lo que estamos hallando, la temperatura en la superficie, que es la misma temperatura en la chapa, cuando la pérdida de calor por convención, aquí está, vean, cuando la pérdida de calor por convención es igual a la es igual a la energía solar absorbida por la placa, a la energía absorción solar por la placa. Entonces lo único es hallar esta formulita, la fórmula de convención, transferencia de energía por convención, que es igual
a la absorción solar de la placa, que se multiplica por el coeficiente de absorción, por el área, que desconocemos como tal las medidas, pero como tenemos el área a ambos lados, pues lo cancelamos, y por la potencia como tal, con que, la potencia con que incide la radiación sobre la placa. Esos son los parámetros de despejar, y esa sería la respuesta a nuestro problema.